También se encuentra en Marcos capítulo 7, del verso 24 al 30. Pero yo me voy a enfocar en Mateo. Así que así dice la palabra de Dios, hermano. Evangelio de Mateo, el capítulo 15, versículo 21. Dice la palabra: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Y entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta historia, hermano, nos habla que sucedió en la región que se conoce como Tiro y Sidón. Un día Jesús predicó y dijo que el castigo iba a ser más leve para Tiro y Sidón, porque era una región de gente pagana, de gente de corazones duros y cerrados para Dios. Y en esa región estaba el Señor Jesús. Y le salió al cruce una mujer cananea. En la porción de Marcos que le cité, dice que la mujer era griega, sirofenicia. O sea, Marcos aporta más datos a esto de lo que nos da Mateo. Pero esta mujer viene ante Jesús desesperada. Dice la Biblia que esta mujer estaba aquí clamando. Marcos cuenta que esta mujer se postró delante de Jesús. Ella estaba realmente desesperada, tenía una enorme necesidad. Su hija estaba siendo atormentada por un demonio, maltratada por el diablo. La Biblia dice aquí, si usted pone atención en el verso 22, en la parte final, dice que la hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Gravemente atormentada. No era que el diablo venía y no la dejaba dormir, la ponía nerviosa. No, la atormentaba gravemente. Y esta mujer se presenta delante de Jesús pidiéndole misericordia. Que Él tuviera misericordia por su situación. La palabra misericordia que hemos estudiado otras veces habla de un sentimiento de compasión por los que sufren. En otras palabras, la mujer le estaba diciendo a Jesús: yo estoy sufriendo en gran manera, necesito que tengas compasión. No un poco de simpatía, sino que necesito que te ocupes de mi sufrimiento y le des solución a mi sufrimiento. Ella estaba pidiendo misericordia. La palabra misericordia significa ocuparme de las desgracias o ocuparme de lo que le pasa a otras personas, de las miserias que viven otras personas. Y ella estaba ahí pidiéndole angustiada esa ayuda a Jesús. Y es bueno ver esto porque muchas veces en la vida, hermano, vamos a tener momentos de angustia, de desesperación. Y vamos a tener que aprender cómo clamar a Jesús en esa situación. Imagina una madre desesperada
Le habían tocado la vida de su tesoro precioso, su hija. Era el diablo el que la estaba atormentando. Era el diablo el que la estaba aquí maltratando a la hija de ella. Y ella viene delante de Jesús y cita un título de respeto. Le dice, hijo de David. Ella está diciendo, conozco tu historia hasta tu raíz. Tú eres la raíz de David, tú eres descendiente de David, tú eres de la línea de aquel David que se ocupaba de su pueblo y cubría las necesidades de su pueblo. Tú tienes en tu sangre la historia de David, de un rey que amaba a su gente, hijo de David. Compórtate igual, ten misericordia de mí, ayúdame. Ahí vemos a esa mujer, su hija estaba atormentada gravemente por un demonio. Y ahora pensamos y recordamos, hermano, cuando el diablo lo atacó a Job. ¿Se acuerdan que trajo aquella sarna maligna? La Biblia dice desde los pies hasta la coronilla. Todo aquello, hermano, era un estado de pudrición el cuerpo de Job. Esa era la enfermedad que le conocían como la lepra negra en su tiempo. Y lo pusieron ahí a Job, allí, hermanos, en un basural, dice la Biblia, sobre ceniza, donde quemaban la basura. No tenía un colchón, no tenía un sillón, estaba sentado en un basural lleno de lepra allí, Job. Y entonces, hermanos, ya sabemos cómo ataca el diablo. Con las hermanas estudiamos a principios de noviembre aquella mujer encorvada, ¿se acuerdan? Que el diablo la había encorvado y esa mujer vivía encorvada. El espejo de su vida era el suelo, ahí trataba de identificar su silueta, su rostro. Vivía postrada, vivía humillada, una mujer encorvada, porque dice que el diablo había traído esa enfermedad a su vida. Cuando usted lee aquí, mire cómo estamos cerquita, de una vuelta de página y vamos a recordar otro caso aquí en Mateo. Dice la palabra de Dios, Mateo 17, verso 14, para que sepamos cómo ataca el diablo, para entender cómo la hija de esa mujer fue atacada por el demonio. Mateo 17, verso 14, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Dice aquí este hombre, hermano, que tenía a su hijo, que era atacado también, hermano, por un demonio. Padece muchísimo, dice. Y vinieron los apóstoles y no pudieron sacar el demonio del muchacho. Y el demonio lo agarraba y veía fuego y lo tiraba en el fuego. Y a veces lo sacaba del fuego y lo tiraba en el agua. Y ese muchacho era lunático. Una persona lunática habla de una persona que tiene un carácter cambiante. Puede ser un depresivo que pasa a estar muy eufórico. La palabra lunático es una persona que está en un estado de locura temporal. Es decir, que cada tanto se pone medio loco. Eso es un lunático. Y ese muchacho tenía esos problemas y el demonio se aprovechaba de esa situación y lo tiraba al muchacho al fuego, y a veces lo sacaba del fuego y lo tiraba en el agua, o el demonio lo quería matar quemado o ahogado. Pero hay un caso similar. ¿Ve cómo trabaja el diablo? Y este hombre también vino delante de Jesús de rodillas y se notó igual que la mujer. Este hombre le dijo, ten misericordia. Y van a la fuente de la misericordia. Cuando nosotros en nuestra vida pasamos tiempos difíciles, cuando estamos atormentados, cuando estamos invadidos de preocupación, de aflicción, tenemos que recurrir a aquel que es la fuente de misericordia, que se ocupe de nuestros problemas, que atienda nuestra miseria, que aporte una solución al drama que estamos viviendo. Por eso esta historia y la lección es muy especial para mí hoy, porque esta lección nos va a enseñar cómo acercarnos a Jesús, cómo acercarnos al Señor. Pero yo también recuerdo cuando vino delante de Jesús y vimos con las hermanas estudiando también a la mujer que 12 años padeció flujo de sangre, ¿te acuerdas? Y vino y tocó el manto. Esa mujer también había sido maltratada.
esa mujer había padecido, el diablo no le daba paz a esa mujer. Y allí también vimos, una vez estudiamos aquí sobre aquel hombre leproso, en Marcos capítulo 2, que se postró delante de Jesús y le dijo, si tú quieres puedes limpiarme, ¿se acuerdan? Y allí el Evangelio de Marcos enseña de un hombre que tenía la mano seca y se presentó delante de Jesús. Todos los que pasan por los grandes dramas de la vida tienen que saber cómo acercarse a Jesús. Y aquí vemos esta mujer, una madre sufrida, una madre en un estado de desesperación, una madre que nos hace recordar de Marcos capítulo 5 también, cuando estaba aquel endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Que el diablo había entrado en él y ese hombre vivía en los cementerios y la Biblia dice que andaba gritando y aullaba y dice que tomaba piedras y se lastimaba hasta que se encontró con Jesús y tenía como 2000 demonios que terminaron en los cerdos y los cerdos no soportaron el demonio y se tiraron al abismo, al precipicio. Ya hemos citado varios casos de cómo ataca el diablo, ¿no? Para entender qué clase de ataque estaba recibiendo la hija de esta mujer. Era atormentada gravemente por un demonio. Estaba sufriendo, hermanos, y ella había oído. Eso dice, no lo dice Mateo, esto lo dice Marcos en el capítulo 7. Marcos agrega este detalle, que esta mujer había oído acerca de Jesús. Y cuando ella escuchó de los milagros que hacía Jesús y de la clase de amor que tenía Jesús, ella se movilizó y esa con la fe y con la esperanza que Jesús iba a tener una solución para el problema de su hija. Y ella lo buscó a Jesús y se encontró con él y le mostró su confianza. Pero mire allí, hermanos, cómo le respondió Jesús. Mire cómo dice la palabra en Mateo 15 que hemos leído, verso 24. Dice la palabra que él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer no era judía, por lo tanto no iba a haber bendición para ella. Dice Jesús, mujer, ¿no has oído a Juan el Bautista predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos? Y la gente venía al río Jordán y se bautizaba y confesaban sus pecados, porque hacía 400 años, hermanos, 400 años que Dios no hablaba al pueblo por causa de su rebeldía y de su pecado. 400 años que Israel no recibió un solo texto de la Biblia, un solo mensaje de Dios. Y apareció Juan el Bautista del desierto, rompiendo el silencio de Dios y empezando a preparar los caminos para el Señor. Y le gritaba a las multitudes, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente de Israel se bautizaba, porque el Señor vino para el pueblo de Israel. Por lo tanto, esta mujer no podía disfrutar de ese beneficio, porque ella no era judía, era cananea, era sirofenicia, dice también la Biblia. Y entonces Jesús le responde de ese modo, le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No puedo hacer nada por ti, mujer. Pero yo quiero que ustedes y yo aprendamos esta mañana que esta mujer tenía una llave muy especial, que se llamaba esperanza. Ella no se iba a conformar con esa respuesta de Jesús. Jesús le estaba diciendo la verdad, Él vino para su pueblo, Él vino a traer bendición a su pueblo, pero la mujer no se iba a conformar con esa respuesta. Esa mujer tenía esa llave que se llama esperanza, y ella, hermano, a mí me hace pensar, porque todo este mensaje me ha hecho pasear por casi toda la Biblia, al mencionarle recién del gadareno, del lunático, del leproso, del que tenía la mano seca, todo lo que le he nombrado. También esto me hace acordar en Génesis 32, 26, cuando Jacob en una madrugada peleó con el ángel de Jehová. Y en esa lucha, como ya estaba amaneciendo, allí el ángel de Jehová le decía a Jacob que lo suelte. Y entonces Jacob no quería soltarlo y el ángel de Jehová le tocó aquí en el costado del ancho. Y entonces Jacob ya no le soltó. Y le dijo estas palabras, no te soltaré, sino me bendices. Y cuando yo vengo delante de Dios,
Yo tengo que venir con esa fe y con esa actitud. Dios, no voy a salir de tu presencia hasta que me des una respuesta a lo que estoy pidiendo. Yo tengo una necesidad urgente. Como Jacob, no te dejaré si no me bendices. No voy a abandonar mi vida de oración hasta que no tenga respuesta a mi petición. Tenemos que aprender a hablar así con Dios. Y tenemos que aprender a demostrarle cuánta fe tenemos en Él. Jesús dijo, yo vine para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta señora le habrá dicho, no me conforma esa respuesta. No me satisface esa respuesta. Yo necesito algo más. No me puedo volver derrotada a mi casa. No me puedo volver sin la solución para el problema que está viviendo mi hija. Yo necesito, Señor, una respuesta. Y ahora mire cómo dice el texto, verso 26 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Escuche eso. Dice Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos. Él está diciendo, yo vine para los judíos, yo vine para la nación de Israel. Ellos son mis hijos, ellos son mi pueblo. No está bien que yo saque cosas de ellos y le dé a los paganos. No está bien que yo saque cosas de ellas y lo dé a los gentiles. Y Jesús usó una expresión fuerte. No era la más fuerte, pero era la segunda. Le dijo, no le puedo dar a los perrillos. Entiéndalo bien, la estaba tratando de perra a la mujer. Entiéndalo bien. Ahora, el perro, en la cultura judía, es una bestia inmunda. Los judíos no tenían el cariño y el amor que nosotros tenemos por los perros. En la cultura de ellos, el perro era una bestia carroñera. El perro era un portador de bacterias y de enfermedades, porque el perro comía de cadáveres, de cosas muertas, como pasó en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando comieron a Jezabel y lo comieron a Nabot? Y así los perros comían personas, y entonces en sus labios llevaban sus bacterias, sus enfermedades, y los judíos decían, tienen que vivir fuera de la ciudad, son bestias inmundas, carroñeras. Y los judíos, para referirse a un gentil, cuando el judío se refería a alguien que no era judío, le decían, este es un perro. Y Jesús está usando esa expresión. Pero dicen los historiadores que para ese tiempo los romanos habían empezado a traer unos perritos chiquititos, unos salchichitas o coliches, no sé cómo se llaman, algunos perritos chiquititos, y ya en esa zona lo estaban empezando a usar como mascota. Pero no el perro grande, ese no, era inmundo. Y entonces el Señor está usando eso, y en la mesa de esas generales romanos, gobernadores romanos, los perros comían de las migajas. Y el Señor le dice, yo no le puedo sacar a los hijos para darle a los perros. Y esta mujer, como era llena de fe y de esperanza y estaba segura que Jesús tenía una solución para su problema, ella le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. ¿Sabe lo que le estaba diciendo esa mujer? Le dice, Señor, yo estoy frente a ti porque yo quiero que tú seas mi amo. Yo estoy frente a ti porque yo quiero empezar a seguirte. Yo he venido aquí frente a ti porque quiero que tú seas mi Señor, mi gobernador. Yo quiero que tú seas mi amo. Y si no me vas a dar la comida porque soy una perra pecadora, lo entiendo, pero dame las migajas, porque una migaja es suficiente para solucionar todo mi problema. Me conformo con una migaja. No te estoy pidiendo que me des el pan de tus hijos, una migaja nada más, y eso es suficiente para solucionar mi problema. Por eso yo creo que Jesús abrió grandes sus ojos y le dijo, mujer, qué grande que es tu fe. Qué lindo, hermano, poder acercarnos a Jesús, poder acercarnos a Dios y que Dios nos diga, qué grande que es tu fe. Qué lindo que Dios nos vea cada mañana o en distintos momentos del día y que Dios con una sonrisa nos diga otra vez por acá en oración. Qué lindo. Qué grande que es tu fe. ¿Cuánto hace que no vamos delante de Dios en oración? Qué grande que es tu fe. Hermanos, el hábito de la oración es tan bueno
Yo si hay un día que yo no oro por alguno de ustedes, es porque ese día no he orado. Pero todos los días de mi vida, yo oro por cada uno de ustedes. Y oro por la gente que fue nuestra aquí y hoy están allá en Bolivia. Yo oro cada día por Olga y por Eloy. Por Wilson y por Zul, por Walter, por Jan, por Roberta, por Marco. Cada día yo oro por el hermano Bernardo, por Valeria, por Gustavo. Me puedo acordar de todos los nombres, porque yo oro por todos. La iglesia que Dios me dio por 26 años para que yo pastoreara, yo oro por toda la gente de esa iglesia, todos los días. Y si un día no oro por ellos, es porque no he orado ese día. Y oro por la iglesia del Uruguay, en Salta, y tengo la dirección por los de la calle Juncal 56, y empiezo por los hermanos. Y algunas veces, con menos frecuencia, algunas veces cuando mi tiempo de oración se extiende, empiezo a orar por los hermanos en Córdoba, en Jujuy, en Tucumán, y paso así por mi mente en oración por todo Bolivia, por los pastores, porque es lindo que Dios nos vea delante de Él en oración. Qué lindo que escuchar la voz de Dios, como dijo Jesús: mujer, qué grande que es tu fe, qué grande que es su fe. Pero mire, aquí hay dos actitudes que yo quiero que no se nos pierdan de vista. La primera es la de los apóstoles. Mírenla conmigo, por favor, ahí. Dice la palabra aquí en capítulo 15, ya lo hemos leído ahí, versículo 23, disculpen. Verso 23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Y entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Mire, hermano, a veces los hijos de Dios se comportan mal. A mí me lo han hecho muchas veces me lo han hecho. Principalmente cuando estaba hablando con los borrachos. Me han hecho los hermanos en distintos lugares. Vamos, ya deje, pastor, eso ya, si no entiende, no ve que está muy borracho, deje ya al drogadicto, ¿para qué le va a hablar? Déjelo, ya molesta, ya. Y cuando le trajeron los niños a Jesús, ¿se acuerdan? Y los apóstoles lo hicieron sacar corriendo a los niños. Serían como los maratonistas de nuestra iglesia, los niños que andan corriendo acá. Y y el Señor dice: tranquilo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. No tenemos que ser como esos apóstoles en esos momentos, que andaban ahí: despídela, vamos ya, libérate del problema. Vamos, saca a esos niños que son ruidosos, son molestos, vamos por acá, con los juguetes. No, hermano, cuando la gente tiene problemas, ustedes y yo tenemos que atender el problema. Y tenemos que orientar a esa persona a Jesús, porque el Señor Jesús le va a dar la solución definitiva a su problema. A la gente hay que atenderla, a las almas afligidas, a las almas dolidas, a las almas que están profundamente lastimadas. Hay que dedicarle tiempo, hay que atenderlas, hay que escuchar su sufrimiento y hay que acompañarles en el sufrimiento. No tenemos que ser como los apóstoles, que querían liberarse del problema. La primera actitud. La segunda que quiero que note está en la mujer. Miren lo que le dice la mujer aquí. Obsérvelo conmigo otra vez. Verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ahí está, gritando: Señor, socórreme. Eres mi última esperanza. ¿Sabe qué, hermano? Esa expresión socórreme me suena a aquel grito de Pedro cuando se estaba hundiendo en el lago. Jesús le dijo: camina sobre las aguas, y él caminó un par de pasos y comenzó a hundirse y decía: Señor, socórreme que me ahogo, socórreme. Ahí está la voz: socórreme. ¿Sabe qué me hace acordar esa voz? Socórreme. Aquel hombre ciego que estaba tirado al costado del camino, se llamaba Bartimeo. Su historia está en Marcos capítulo 10. Marcos cuenta todas estas historias. Marcos 10, verso 46 en adelante.
Bartimeo estaba allí postergado, marginado, abandonado al costado del camino, y pasó Jesús en medio de la multitud y él se dio cuenta que era Jesús. Era ciego, pero él podía notar la presencia de Jesús y comenzó a gritar Bartimeo: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué hacía la gente? Cállate, que querían callar al pobre Bartimeo. Pero él más fuerte gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que de pronto alguien se acercó al ciego y le dijo: ven, te llamo. Porque el Señor siempre está mirando todos los problemas. Y le dijeron: ven, te llamo. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y le dio la vista. Y dice allí que Bartimeo caminó con él todo el resto del camino. Todo el resto de su vida la dedicó para seguir y para servir al Señor Jesucristo. Bartimeo también gritaba por socorro. Hay otros que quisieron callarlo. Esto me hace acordar a aquel varón macedonio que cuenta allí en el libro de los Hechos. Dice Pablo que vio en la visión el varón macedonio que gritaba: pásanos a ayudar, socórreme. Y dice Pablo: rápidamente entendimos que nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hermanos, tenemos que afinar nuestro oído para escuchar los gritos desesperados de la gente que sufre, de los que necesitan encontrarse con Jesús. Hay muchos que están pidiendo auxilio, muchos están pidiendo socorro, y la iglesia es la que tiene que atender esos problemas. La iglesia es la que tiene que ayudar en medio de esas necesidades. La iglesia, hermano, no está limitado a un culto del domingo. La iglesia tiene que atender a la gente, tiene que dedicarse a las almas sufrientes. La iglesia tiene que llevar el mensaje del Evangelio, un mensaje de consuelo, un mensaje de salvación, un mensaje de bendición. La iglesia tiene que hacer eso. No corramos a los sufridos. ¿Se acuerdan de aquel muchachito que venía aquí borracho? Y nos sentamos y le hablamos. Y él no entendía, pero él volvió otra vez. Varias veces vino. Y a nosotros a veces nos incomoda el olor, la molestia que separa y todo. Pero no debemos incomodarnos, debemos atender a la santa. Y aquí está esta mujer cananea, una mujer muy pecadora. Ella está diciendo: que me trates como una perra no me ofende, porque lo soy, porque estoy envuelta en el pecado. Porque entienda esto conmigo, hermano, esta mujer no tenía lugar para Dios en su vida. Dios no estaba en su hogar, por eso el demonio entró en su hija. O sea que lo que ella estaba diciendo era evidente que no tenía defensa delante de Jesús. Cuando él le dijo de los perrillos, dice: no puedo ofenderme por lo que me está diciendo, porque yo como los perros me revuelco en el pecado. Y si usted ha visto, hermano, si usted tiene perro y un día se le escapa y vuelve con un olor horrible, es porque se revolcó sobre el cadáver de un perro muerto. Porque eso hacen los perros. Y entonces, porque es una forma de identificarse con su propio olor. Y esta mujer, sabiendo todo eso, dice: yo me he revolcado en el pecado. Yo he estado andando de la mano con el pecado, de tal manera que el diablo entró en mi casa y se metió en lo más precioso, en la vida de mi hija. Por eso vengo a ti, socórreme, aunque sea con una migaja nada más. Pero esa mujer tenía fe, tenía esperanza, se acercó a Jesús con educación, con altura, usó el título que correspondía, no le dijo che, no le dijo vos, le dijo hijo de David, el título que él tenía. Se acercó con respeto, se arrodilló. Y ahora hay algo que quiero que entendamos, hermano. ¿Qué tiene que ver toda esta historia con nosotros? La Biblia es el mejor alimento para el ser humano. No hay otro mejor alimento. La Biblia es el pan de vida. Al punto tal que Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la Biblia es un alimento como si fuera el pan. La Biblia es el pan de vida. Cuando nosotros pensamos en el Nuevo Testamento, pensamos desde Mateo hasta Apocalipsis. Si nosotros pudiéramos darle todo ese alimento a la gente, y ese sería el pan completo. Pero si le damos una migaja, yo le voy a dar la mejor migaja.
y sería Juan 3:16. Y le voy a decir más, ni siquiera le daría toda la migaja, la mitad de esa migaja del pan de vida sería suficiente para salvar a esa persona. La mitad que dice, y todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Esa migaja del gran pan que es la Biblia sería suficiente para salvar eternamente a una persona. ¿Sabe qué? El mundo nos está pidiendo que le demos esa migaja. Nos está pidiendo que le enseñemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios. Es una migaja. Esa migaja es suficiente para ser salvo. Una porción de Juan 3:16 alcanza para llegar al cielo por toda la eternidad, hermano. Una migaja es lo que pedía esa mujer. Una migaja nomás es lo que necesita este mundo para heredar la vida eterna. Mi pregunta es, ¿podremos nosotros dar esa migaja? Tanto nos cuesta. Pero hay un detalle que quiero darles para terminar. El Señor, esta mujer le dijo al Señor que las migajas que caen de la mesa de los amos, ella le estaba diciendo, yo necesito una migaja que venga de ti, mi Señor. Yo quiero que tú seas mi amo. Y una migaja que caiga de tu mesa, con eso ya me alcanza. Con eso ya me alcanza. Jesús la miró con asombro y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que se haga como tú dices. Pero le voy a llevar a Marcos 7, verso 30, y ahí vamos a terminar el mensaje. El Marcos 7:30 dice Marcos algo que Mateo no nos contó, pero miren qué bueno, dice ahí Marcos el capítulo 7, versículo 30, Evangelio de Marcos el capítulo 7 y el versículo 30. Dice la palabra de Dios allí. Les leo versículo 29 también. Dice, entonces le dijo, por esta palabra ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Diría el paraguayo, tranquilo papá, tranquilita estaba allí. Ya no estaba el demonio, estaba la obra de Dios hecha en la vida de esa chica. Estaba la bendición premiando la fe de esa mujer que se conformaba con una migaja nada más del Señor. Una migaja. La insistencia, la llave de la esperanza, la búsqueda de Jesús fue suficiente para que hallara solución al grave problema y expulsaran al demonio que atormentaba gravemente a su vida. Así que en las horas oscuras de nuestra vida, en los tiempos delicados que vendrán sobre nuestra vida, ya sabemos a quién ir, ya sabemos cómo ir y ya sabemos qué esperar. Una migaja es suficiente para solucionar. En la historia hubo un hombre que es muy citado por los teólogos, los predicadores, hizo cosas buenas y muchas malas. El nombre de él se llamaba Agustín de Hipona. Muchos le llaman San Agustín. Agustín de Hipona. Era un hombre muy pecador, dedicado a los vicios, al alcoholismo, a las mujeres. Ese hombre fue de los padres de la religión romana. Es de las personas más veneradas, nombradas, San Agustín. Era un terrible pecador que un día le dio tanto asco su propia vida que se fue a vivir a una gruta, a una cueva. No quería ya ver a la gente, el pecado le había asqueado tanto. Pero la mamá de Agustín era una mujer de fe. La mamá de Agustín oraba todos los días por él. Y algo más, la mamá de Agustín lloraba también todos los días por él. Y un día fue a verlo al predicador que se llamaba Ambrosio. Y le estaba ella diciéndole que ore por su hijo porque estaba perdido en el pecado, atrapado en los vicios. Su vida era la vida de un miserable. Y ese predicador Ambrosio le dijo a esta mujer, le dijo, ten confianza, no puede perderse un hijo por el cual se derrama tantas lágrimas. Ten confianza, no puede perderse un hijo por el cual se derrama tantas lágrimas. Y a veces cuando las cosas nos superan, vamos a tener que orar hasta las lágrimas. Y cuando Dios ve esas lágrimas,
lágrimas cristalinas, sinceras, salidas del corazón, por el dolor de algo que pasa en nuestra vida. Eso conmueve el corazón de Dios y eso mueve la mano de Dios a nuestro favor. Donde hay oración regadas con lágrimas, va a haber siempre una respuesta de Dios. Acerquémonos a Dios, orando al Señor, que podamos oír esas preciosas palabras: oh mujer, oh varón, cuán grande es tu fe, que se haga como tú quieres. El Señor complaciente en respuesta a una gran demostración de fe. Una migaja es lo que necesitamos para solucionar los problemas. Una migaja, una pequeña porción de la Biblia es suficiente para salvar a un pecador eternamente. Así que no espere aprender toda la Biblia para predicar. Una migaja puede salvar al más vil pecador y salvarlo eternamente. Bueno, que Dios bendiga su palabra en este día.